Ven, Señor, no te tarde. Ven a perdonar los delitos de tu pueblo. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: ¿qué opinan de esto? Un hombre que tenía 2 hijos fue a ver el primero y le ordenó: hijo, ve a trabajar hoy en la viña. Él le contestó: yo voy, Señor, pero no fue. El padre se dirigió al segundo y le dijo lo mismo. Este le respondió: no quiero ir, pero se arrepintió y fue. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad del padre? Ellos le respondieron: el segundo. Entonces Jesús le dijo: yo les aseguro que los publicanos y la prostituta se le han adelantado en el camino del reino de Dios, porque vino a ustedes Juan, predicó el camino de la justicia y no le creyeron. En cambio, los publicanos y las prostitutas sí le creyeron. Ustedes ni siquiera después de haber visto se han arrepentido ni han creído en él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy la iglesia celebra con mucha alegría la fiesta de San Juan de la Cruz, cofundador con Teresa de Ávila de la Orden del Carmelo Descalzo. Esa gran reforma que produjo tantos frutos en la historia de la iglesia y sigue produciendo camino de santidad y de interiorización y de compromiso para muchos. Y es evidente que el Evangelio de hoy entra como anillo al dedo a esta celebración de San Juan de la Cruz, promotor de la noche oscura de la fe, del camino interior. Ese ir no a tienta, sino siguiendo la luz de Cristo en el corazón, que solo por la fe se puede ver y con los ojos de la carne no. Y por eso vemos como Jesús invita a su propia gente a comprender, en especial a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo, que tenían la responsabilidad de la fe del pueblo judío, a comprender lo que él quería transmitirle en la parábola de los 2 hijos. Evidentemente, el primer hijo que dice que va a ir y después no va a cumplir la voluntad del Padre, evidentemente es el mismo pueblo de Israel que, conociendo la ley de Moisés y los profetas, no quiere aceptar la presencia del Espíritu de Dios y asumir todo lo que era el camino de predicación de Juan el Bautista, que abrió el camino de la predicación, de la enseñanza y de los signos de nuestro Señor Jesucristo, que culminaron en la Pascua, pasión, muerte y resurrección. Y el segundo hijo son justamente lo que él dice: los pecadores que, siendo publicano y siendo prostituta y siendo pecadores al margen de la ley, porque no la cumplían, eso sí escucharon el llamado a la conversión que él estaba haciendo y que Juan lo había precedido en ese poderoso camino del interiorizar la ley para cambiar la vida, para cambiar el corazón y para renovarse realmente a la luz del Espíritu con la llegada del Mesías. La realización plena de la promesa no fue solamente el misterio de la encarnación, porque en vano pudiera haber llegado nuestro Señor si no hubiese habido el misterio de la Pascua. Pues esa asociación plena entre la Pascua del Cordero de Moisés y la Pascua del Cordero, que es Jesús, el Hijo de Dios. Y ahí está el Cordero de Dios, dice San Juan justamente a sus discípulos que siguieron después a Jesús, enviado por Juan. Ahí donde nosotros comprendemos el misterio profundo al cual el Señor hoy nos invita. La conversión, retomando a San Juan de la Cruz,
es la subida al Monte Carmelo, es la subida al misterio del Calvario, es la subida al misterio de nuestra pasión, muerte y resurrección. Porque si nosotros no morimos en Cristo, ¿cómo vamos a resucitar con Cristo? Si nosotros no padecemos con Cristo, ¿cómo nosotros podemos comprender entonces el valor de nuestro sufrimiento a los ojos de Dios y el valor del sufrimiento de Cristo al cual se le asocian todos nuestros caminos de conversión? Porque, queridos hermanos, el sufrimiento humano es siempre un sufrimiento espiritual y nunca se divide, se disocia la realidad del hombre hecho a imagen y semejanza de Dios y del Dios que se hizo carne, es menos que en el pecado, asemejándose a nosotros, pero realizando la plenitud de la creación en la recreación. Y por eso Jesús invita a, sobre todo, repito, a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo a comprender el camino que lleva al reino. Y el camino que lleva al reino, queridos hermanos, es la conversión, porque sin conversión no hay reino. Sin conversión no hay forma de poder vivir en el Espíritu. No le damos cabida a la interiorización que después, a nivel de nuestras decisiones, acciones y manera de ser, nunca producirán los frutos en el Espíritu. Por eso, ubiquémonos. ¿Somos el primer hijo que decimos que vamos y después no vamos? ¿O somos el segundo hijo que decimos que no vamos y después vamos? Cumplir la voluntad del Padre es justamente realizar la obra del Hijo, que es la redención, para que el Espíritu Santo pueda producir en nosotros la llegada de los dones en el bautismo del Espíritu y la plenitud del camino eterno con los dones del Espíritu y los frutos del Espíritu en nuestra vida. Que este tiempo de Adviento sea tiempo de conversión personal, pastoral y social para realizar la renovación de nuestro camino de fe, de la comunidad de fe y de toda la iglesia. Amén.